estaremos en segundos también saludando a Juan Manuel Galán, que yo me imagino se acostó y sigue muy contento por el anuncio que hizo ayer la Honorable Corte Constitucional, que produce la noticia política del día. Pues produce una noticia jurídica, pero se convierte en una noticia de alcance político. El magistrado Jorge Ibáñez, ya les habíamos contado sobre su ponencia, y a pesar de que a última hora aparecieron unos ciudadanos preocupados, hay un interés, ha existido un interés desde siempre para que el nuevo liberalismo no recupere su personería. Lo último que pasó cuando ya se acercaba la votación es que unos ciudadanos preocupados recusaron a los magistrados, el tema del magistrado Rojas, en fin, un palo en la rueda para tratar de que esto se siguiera empantanando. Pero se encontraron con una Corte Constitucional que no le teme a los ciudadanos preocupados. Resolvieron muy rápidamente, naturalmente, la recusación que debían atender y procedieron a votar. 8 magistrados, 8, votaron a favor de devolverle esa personería. La ponencia es de nuestro invitado, honorable magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez. Bienvenido a la W. Don Jorge, muy buenos días, y muy buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo. Muy buenos días a todos. Pues, magistrado, muchas voces que tienen alguna relación con el nuevo liberalismo y que reclamaban, pues, esa personería, le agradecen a usted y a la Corte Suprema de Justicia, me incluyo, por esa decisión. Magistrado, hay un aspecto que me gustaría le explicara a la audiencia. Es que la Corte interpretó un punto del acuerdo de paz de La Habana. ¿Qué relación o qué tiene que ver esa interpretación con poderle devolver la vida al nuevo liberalismo? Muchas gracias, don Julio. En primer lugar, esta ha sido una decisión de la Corte Constitucional, adoptada unánimemente por 8 magistrados. No estaba presente porque se había declarado impedido, y en su momento la Corte le había aceptado ese impedimento el presidente de la corporación, el doctor Antonio José Lizarazo. Si no fuera por su impedimento, seguramente hubiera sido una decisión de 9. Es una decisión absolutamente consensuada. Lo que se recoge en la ponencia es el pensamiento, la opinión y cada una de las sugerencias de cada uno de los magistrados. Y en ese sentido, digamos que lo primero que se presenta en la ponencia es el derecho que fue afectado y que fue tutelado o protegido por la Corte Constitucional, que es el derecho a constituir partidos políticos, a continuar formando parte de ellos y poder seguir divulgando sus plataformas ideológicas y programáticas en los términos fundamentalmente del artículo 40, numeral 3 de la Constitución, que es el artículo que consagra los derechos políticos de los ciudadanos, y al mismo tiempo en concordancia con las normas esenciales de la Constitución relacionadas con el Estado Social de Derecho, Estado social y democrático de derecho. Son los artículos 1, 3 de la soberanía popular, los artículos 107 y 108 de la Constitución. Y en ese sentido, a partir de ahí es que se fundamenta toda la decisión que fue ayer adoptada unánimemente por la corporación. Uno de los elementos adicionales para tener en cuenta, sin que haya sido el elemento esencial, aunque fue uno de los fundamentos que quiso el tutelante o los tutelantes que se tuvieron en cuenta, fue el acuerdo final del 24 de noviembre del año 2016. Ahí hay unos elementos que además sirven de guía porque recogen el clamor tanto de los firmantes del acuerdo como un clamor nacional de muchos partidos y movimientos políticos y de muchos ciudadanos, independientemente de si están de acuerdo o no con el acuerdo final, en el sentido de que, como dice el numeral 2.311 del acuerdo final, se deben adoptar todas las medidas constitucionales y legales encaminadas a remover los obstáculos o las barreras que impidan el ejercicio libre y democrático de esos derechos políticos de los ciudadanos, entre ellos el de constituir y mantener los partidos políticos. Y una de esas barreras justamente es la que tiene que ver con el umbral.
que de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, partido que no lo alcance automáticamente pierde su personalidad jurídica. Y la idea, según ese numeral del acuerdo final, es que ojalá en lo sucesivo no se pierda la personería jurídica por cada partido si no obtiene el umbral. Probablemente pierda algunos beneficios, no alcance la financiación del partido estatal, o no alcance la reposición de los votos, de reposición oficial para los votos que fueron depositados, pero en ningún caso la personalidad jurídica, por una parte. Y por la otra, un clamor nacional que está contenido a lo largo y ancho del acuerdo, y especialmente en el punto 5.14 del mismo, en el sentido de evitar que en lo sucesivo se vuelvan a presentar hechos que alteren o amenacen la Constitución y al mismo tiempo el funcionamiento de cualquier partido político, principalmente por hechos de violencia, como sucedió en el caso de la UP, como sucedió en el caso del nuevo liberalismo, o como sucedió también en el caso de otros partidos que fueron afectados lastimosamente por estos hechos de violencia. Todas esas consideraciones fueron tenidas en cuenta por la Corte ayer alrededor del análisis de los hechos que sucedieron, especialmente entre 1984 hasta 1989, y que han sido objeto de análisis inclusive por decisiones de la Corte Suprema de Justicia, objeto de análisis por otras autoridades judiciales y por supuesto valorados para atender lo que hizo la Corte, la afectación del derecho fundamental de los ciudadanos, un derecho político, a crear y mantener el funcionamiento de los partidos. Señora. Sí, magistrado, el nuevo liberalismo sin duda alguna será el partido al que muchos van a querer matricularse de ahora en adelante. ¿Cómo quedó establecido por la Corte Constitucional el tema de la doble militancia? La Corte estudió varios casos particulares a manera de ejemplo, con el objeto de enunciar en la parte emotiva, tal y como se reflejará una vez se produzca la sentencia, luego del acuerdo al que llegamos todos de manera unánime ayer, y voy a poner un ejemplo, un fundador del partido, y lo puedo poner con nombre propio, a manera de ejemplo, el senador Iván Marulanda, es un fundador del partido, que a su turno fue elegido en su época, 1986, por ejemplo, senador de la República por el nuevo liberalismo, que una vez se canceló la personalidad jurídica, a su turno, pues debió concurrir, como lo hizo al Partido Liberal, para obtener el aval con el fin, por ejemplo, de hacerse elegir como se eligió un miembro de la Asamblea Constituyente en 1990, y luego más adelante por el mismo partido, más adelante, y hoy está en el Partido Verde. ¿Cómo no puede esa persona, este senador, que fue fundador, militante y dirigente activo, si lo considera volver a su partido, que fue el que fundó? Magistrado. Estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por la Corte para que se establezca para establecer una regla conforme a la cual todo aquel que haya sido fundador, dirigente de ese partido, ya haya sido un activo militante y, por supuesto, ojalá elegido popularmente, pueda entonces volver cuando lo considere al partido, sin que con ello se afecte la prohibición de la doble militancia. Magistrado, importantísimo lo que usted está diciendo, pero ya que le estamos poniendo nombre y apellido al asunto, quiero preguntarle por otro caso. Rodrigo Lara, él no fue miembro fundador del nuevo liberalismo, pero su papá sí, y de hecho pagó con su vida su militancia en ese partido político. ¿El senador Lara va a poder salirse de Cambio Radical, irse para el nuevo liberalismo sin que operen las normas de la doble militancia? Pues la regla es la persona que haya estado íntimamente ligada por una circunstancia relacionada con la fundación, la dirigencia y la actividad reconocida públicamente en el partido. Si el senador Lara hoy en día cumple esos requisitos, que indudablemente los cumplió su padre, porque fue fundador del nuevo liberalismo junto con el doctor Luis Carlos Galán y otros dirigentes políticos en 1979, cuando nació el partido Nuevo Liberalismo, pues los cumplirá. Yo puse el ejemplo, pero la regla será una regla en la que justamente queden comprendidos todos aquellos que de manera concreta la cumplan. Si el senador Lara la llega a cumplir, pues quedará incluido dentro de esa regla y por lo tanto no tendrá ningún problema para, en consecuencia, sin que incurra en doble militancia, poder cambiar del partido al que pertenece al nuevo liberalismo que fue fundado por su padre.
¿Esta decisión, magistrado, podría crear una especie de jurisprudencia para el caso de la Colombia humana o ese es un escenario diferente? Primero que todo, la Corte de una vez definió que esta es una decisión que se adopta con unos efectos intercomunes. Esto es para todos aquellos partidos que estén en idénticas o similares condiciones a las que en las que estuvo el nuevo liberalismo desde la época de su creación hasta la época en que canceló la personalidad jurídica, inclusive un poco más allá, porque a pesar de que se canceló la personalidad jurídica en 1988 y así fue decidido por su propia convención liberal, pues todo también suponía una actividad posterior que en cierta forma se cumplió, pero en otra forma no se cumplió. En ese sentido, partidos que fueron afectados por unas mismas o similares circunstancias perfectamente podrían, si cumplen las mismas reglas que han sido analizadas por la Corte en esta sentencia, solicitar y obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica de nuevo. Esa situación, vuelvo a repetir, deriva del efecto intercomunis que esta sentencia, que la Corte ha generado para esta sentencia, o en esta sentencia para esos otros. En el caso de la Colombia humana, perdóneme que le diga, en este momento hay una acción de tutela también impetrada por este grupo, que debe ser objeto de análisis en la Corte y sobre la cual debo participar más adelante en su análisis y decisión. Total que no le podría, me da mucha pena, adelantar una respuesta, so pena de que quedara inhabilitado para poder referirme más adelante en el debate y adoptar la decisión que en derecho constitucional corresponde. Muchísimas gracias, magistrado, y pues no puedo despedirlo sin que sea el propio Juan Manuel Galán quien también lo despida y le dirija algunas palabras. Don Juan Manuel, le escucha el magistrado ponente Jorge Ibáñez. Bueno, Julio, muchas gracias. Un saludo a los oyentes y a la mesa de trabajo. Y al magistrado Ibáñez, pues un saludo especial. Realmente es extraordinario el trabajo jurídico que ha hecho la Corte Constitucional, riguroso, serio, con altura, y nos llena de emoción. Nos llena de orgullo y de esperanza a muchos colombianos que hemos apostado por un cambio en las maneras de hacer política en nuestro país. Este fallo, que esperamos abra un camino para que Colombia avance hacia una reforma política, avance hacia una transformación profunda de la manera de hacer política de nuestro país, que permita recuperar la confianza de los ciudadanos en su institucionalidad, en sus representantes y líderes políticos, de modo que pues un saludo muy especial al magistrado Ibáñez, a todos los magistrados de la Corte Constitucional por ese trabajo tan importante, tan serio y tan trascendental para nuestro país en este momento. Pues magistrado, escuchará usted este mensaje de voces conocidas, pero de miles de voces desconocidas que guardaban esta esperanza para su ejercicio político. A usted, a todos sus compañeros, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por haber manejado en medio de tanta adversidad y en medio de tanto interés para que esto no avanzara, un tema tan importante para el futuro político del país. Magistrado, muchas gracias y feliz mañana. A usted muchas gracias, Julio. El país sabe que cuenta, como lo cuenta desde 1991, con una Corte Constitucional que siempre tendrá la respuesta jurídica para garantizar, en primer lugar, la efectividad de los... Así es. Contamos con esa Corte para precisamente ser garante de nuestra Constitución. Pues don Juan Manuel, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Se me vienen a la mente tantos recuerdos, tantos momentos, y creo que además del hecho político, pues aquí hay unos temas familiares, personales, que nos llevan a cruzar muchas emociones, Juan Manuel. Muchas emociones, Julio. 40 años de historia, de militar, de trabajar, de ver a mi padre sacrificar su propia vida, sacrificar todo por el amor que le tenía a Colombia, por la posibilidad de representar un cambio para este país. Desde que emprendió el camino en 1979 en la casa de Aida de Avellaneda, en la localidad de Mártires, en Bogotá,
en una reunión donde se gestó la idea de fundar el nuevo liberalismo como un movimiento político rebelde, inconforme, partidario de cambio social, sin recurrir a la violencia ni recurrir a ningún tipo de ideología extrema. Y esa lucha que dieron en el nuevo liberalismo Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Enrique Pardo Para, Álvaro García Herrera y Iván Marulanda y tantos jóvenes que incursionaron por primera vez en la política apostándole al nuevo liberalismo, pues lucharon por esa causa, entregaron su vida por esa causa, y hoy esta decisión que toma la Corte, Julio, es un acto de justicia con su memoria, con su legado, pero además es un acto que abre un espacio de participación política y democrática en el país que en este momento Colombia está reclamando, y que tenemos la gran responsabilidad, todos los que hemos creído en estas ideas liberales, en estas ideas de democracia, en estas ideas de modernización de nuestra sociedad, de buscar una nueva sociedad, no solamente un nuevo gobierno o un nuevo Congreso, sino una nueva sociedad que garantice en todo el territorio los derechos de todos los colombianos, que le apueste a la igualdad, a la equidad, pues es un paso fundamental, es un paso gigantesco. Yo recuerdo, Julio, las palabras de Misael Pastrana Borrero, el expresidente, que cuando se enteró de la noticia del asesinato de mi papá, dijo: ha muerto la esperanza. Y Misael Pastrana Borrero nombró a mi papá a los 26 años ministro de Educación y a los 28 años embajador en Italia. Y yo creo que él resumió con esa frase lo que sintió toda una generación de colombianos, muy especialmente su generación, Julio, la generación de unos jóvenes que esperaban un cambio y una transformación y que vieron frustrada esa posibilidad. Y hoy lo que estamos sintiendo muchos colombianos es que renace la esperanza, es que renace la posibilidad en Colombia de un cambio democrático. Y yo seré un soldado más de esta causa a la que he dedicado mi vida, a la que le he dedicado mi compromiso, porque eso fue lo que le prometí a mi padre, que, como él lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y hemos tenido esa frase como un referente permanente. Esa es la frase que nos hace levantarnos todos los días a trabajar para que avances como este que hemos tenido se puedan materializar, y pues ahora viene una responsabilidad gigantesca, Julio, gigantesca. No solo con ese ejemplo y ese legado de esos héroes que entregaron su vida, sino con la Colombia de hoy, que está sumida en la desconfianza, que está sumida en la desesperanza y que espera una luz, que espera un espacio para que Colombia avance, para que Colombia se transforme, y estamos muy comprometidos, pero también muy agradecidos, Julio, con ustedes, porque el espacio que ustedes abrieron para que esto también fuera posible, para que la opinión pública se enterara de los detalles de esta lucha, de este trabajo, fue definitivo también para que avanzáramos y tuviéramos este logro tan trascendental para el país, ante todo. Don Juan Manuel, durante el final de la existencia de Luis Carlos Galán, pues hubo un viaje a Caracas y hay unas imágenes de él que no se me quitan de la mente. Él miraba hacia el mar y transmitía la sensación de que él sabía que estaba cerca de su muerte. Y en ese final, en esos últimos días, repetía mucho lo que usted acaba de decir, y es que a los hombres se les puede eliminar, pero no a sus ideas. Yo sigo sin entender por qué razón personas que trabajaron con él y que le deben a él su éxito político, además de sus propios méritos, no quisieron entender ese mensaje e hicieron hasta lo imposible porque esta noticia que estamos transmitiendo hoy no se produjera. ¿Qué explicación hay a eso, Juan Manuel? Pues, Julio, difícil encontrar una explicación. Eso hace parte de la condición humana, pero nosotros
queremos ante todo, Julio, mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, entender que tenemos una responsabilidad gigantesca de abrir un nuevo espacio de participación para todos esos colombianos que no sienten un espacio en donde militar por sus ideas, en donde estar representados, en donde sentirse incluidos. Y es la Colombia que hemos visto manifestando en las calles, la Colombia de los jóvenes, la Colombia de las mujeres, de los indígenas, la Colombia de las víctimas, la Colombia de los campesinos, la Colombia rural, la Colombia territorial. Y pues nosotros estamos concentrados, Julio, en pensar hacia allá, en pensar en cómo vamos a conformar un partido, cómo vamos a convocar a los colombianos que quieren un cambio, que quieren verse representados a este movimiento, que es un movimiento ante todo de la gente, para la Colombia regional, para sus territorios, para sus comunidades. Queremos que este partido no se construya desde el centro hacia las regiones, sino desde los territorios y las regiones hacia el centro. Y le apostamos a eso, le apostamos a incluir a todos los colombianos que quieran comprometerse con una transformación de las costumbres políticas, que luchen contra el clientelismo y la corrupción, que es lo que ha destruido la confianza de Colombia en su política. Ex senador Galán, ahora aterricemos esta discusión porque ustedes ya tienen un partido político, ya tienen una personería jurídica, y una de las preocupaciones que hay en torno al nuevo liberalismo es que se convierta en un partido de familia, en un partido en el que mandan los hermanos Galán, usted y su hermano Carlos Fernando. ¿Qué mecanismos van a establecer para que esto no suceda? Pues, Lucas, vamos a tener una posibilidad de abrir este espacio para que mucha gente llegue. Hemos venido trabajando en todo lo que tiene que ver con la plataforma programática y de ideas del partido, y queremos que en este movimiento, en este partido, lleguen todo tipo de personas a asumir posiciones de responsabilidad, a poder ser candidatos, a poder concretar y materializar sus aspiraciones, no solamente para las elecciones nacionales, sino para las elecciones locales y regionales. Y vamos a tener una estructura horizontal, una estructura participativa, una estructura en donde la militancia del partido, los integrantes del partido puedan sentirse representados, puedan sentir garantías, y nosotros pues respetaremos las decisiones que esas instancias tomen, haremos parte de este proceso como soldados, como militantes, como personas que queremos aportar y apoyar, pero vamos a apostarle realmente a que la gente sea la que determine el destino de este partido, a que haya asambleas participativas, porque el nuevo liberalismo fue un partido que, como decía Luis Carlos Galán, no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Y el nuevo liberalismo tiene que ser en su interior democrático, tiene que ser en su interior deliberante, tiene que respetar las diferentes tendencias y opiniones que se presenten para tomar decisiones, ojalá por consenso, en las que nosotros vamos a contribuir, vamos a participar, pero vamos a respetar esas instancias democráticas que el partido va a tener y que va a convocar. Muchísimas gracias, don Juan Manuel Galán, por estos minutos para celebrar esta decisión de la Corte. Y mire, como para qué horas la reunión con Iván Marulanda, porque después de escuchar al magistrado de la Corte que escogió ese nombre para su ejemplo de que no hay problema con la doble militancia, yo creo que hay que hablar con Iván antes del mediodía, ¿no? Pues Julio, claro que sí, hemos venido además hablando con él porque con él tenemos más que una relación política, una relación familiar. Nosotros sentimos a Iván Marulanda como de la familia, porque siempre desde mi primera infancia yo lo vi al lado de mi padre, lo vi además poniéndole el pecho al nuevo liberalismo en Antioquia, en la época de Pablo Escobar. Pocas personas pueden decir como Iván Marulanda que se pararon firmes en Medellín, en Antioquia, en el peor momento de la confrontación del nuevo liberalismo con Pablo Escobar, para defender esas ideas y esos principios del nuevo liberalismo. Entonces él es una persona
no solo valiosísima, sino es una persona que es como de la familia para nosotros. Don Juan Manuel, nos alegramos muchísimo por la noticia y ojalá que esto sea un despertar, y a diferencia de lo que dijo Misael Pastrana Borrero allá creo que estaba en Valledupar, cuando alguien le contó la noticia, pues reviva la esperanza. Ha sido usted muy amable. No, a ustedes muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a Lucas, a María Camila, a Juan Pablo y en particular, muy en particular, al doctor Casas. Un abrazo muy grande. Juan Manuel Galán, otro de los hombres que dio esta batalla y que la celebra, es el senador Rodrigo Lara, vinculado íntimamente, por supuesto, al origen de ese proyecto político que lo frustraron las balas de la mafia ante esos valientes personajes de esa época como su padre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara, que no le temió a ofrecer su vida por defender sus ideas. Senador Rodrigo Lara, qué gran momento para usted y para la memoria de su padre. Buenos días. Querido Julio, muy buenos días. Un saludo a todo su equipo y a todos los oyentes. Julio, esto produce indiscutiblemente mucha emoción y no puedo dejar de expresar, digamos, ese recuerdo y de los progenitores que tengo de los progenitores políticos de este movimiento, que sí, en efecto sacrificaron su vida, ofrendaron su vida por un mejor país. Los tengo permanentemente en la mente y en el recuerdo, y yo creo que este es un día muy especial y que les rindo homenaje. Por supuesto. Senador, el magistrado abrió la puerta para esa preocupación de la doble militancia. Usted, pues, cuando se presentó por última vez al Senado de la República, no había nuevo liberalismo y era muy difícil por los enemigos políticos que tenía el revivir del nuevo liberalismo. Así es de que usted se mantuvo en la militancia de un partido como Cambio Radical, donde su jefe natural pues también tiene que ver con el origen del proyecto político del nuevo liberalismo. Pero hoy las cosas son distintas. ¿A usted le queda claro que usted podría pasar al nuevo liberalismo sin caer en la doble militancia? Sí, yo pienso que sí, Julio. Yo escuché esta mañana las declaraciones del magistrado Ibáñez, ponente, a quien le agradezco su sesuda e inteligente ponencia, también se lo agradezco inmensamente a la Corte Constitucional. En últimas, los argumentos que emplearon para construir este fallo, como lo dijo él y lo dice el comunicado, tiene que ver básicamente con un ejercicio de reparación histórica. Lo que se busca a través de la aplicación de esos principios es reconstruir hoy lo que la violencia cegó, lo que la violencia impidió que existiera democráticamente. Esto entra en el mismo fenómeno de violencia que ocurrió entre el 84 y el 92, que acabó con la UP, que acabó con el nuevo liberalismo. Y lo que se busca hoy justamente en este ejercicio de reparación es reconstruir aquello que la violencia eliminó del ejercicio democrático. Y pues esa reparación implica, en últimas, de acuerdo con lo que yo escuché, que quienes tengan un vínculo, tanto por su militancia directa como por su relación con víctimas directas de ese fenómeno del aniquilamiento del nuevo liberalismo, en el caso de mi padre, pues puedan básicamente ejercer esa reparación y volver a esas toldas. Es un partido que surge en este momento dentro de ese lapso de los 12 meses que establece la ley para renunciar a la curul y no incurrir en una doble militancia. Pero pues este es un partido que no existía antes de esa prohibición, que es nuevo y que nace bajo ese signo de la reparación. Senador Lara, una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta. Ya hay un precandidato presidencial del nuevo liberalismo que se llama Juan Manuel Galán. ¿Usted va a ser precandidato presidencial de ese partido político? Yo no lo voy a sentarme a analizarlo. Quisiera tomar una decisión la semana entrante al respecto. Yo considero que un elemento esencial del nuevo liberalismo es convocar a todos los liderazgos de quienes crean y sirvan unas ideas superiores como las ideas
liberales. El nuevo liberalismo fue un ejercicio de recuperación, de resurgimiento de las grandes ideas liberales, que ha sido el gran motor de transformación social y democrática de este país a lo largo de estos 2 siglos. Y yo considero que pues sí podría estar muy interesado, en efecto, en un proceso democrático de consulta para escoger un candidato. Pero quisiera que esto fuera básicamente el producto de una apertura general, de una convocatoria general a todos aquellos que creen y comparten en estas ideas. Es una decisión que tengo que consultar con mi familia, con mis amigos, y me encantaría que fuera un proceso de verdad amplio, interno y democrático que lo permitiera. Bueno, doctor Lara, ¿y cómo ve, por ejemplo, al señor Alejandro Gaviria? ¿Lo ve en este partido? ¿Lo ve en otro? ¿Lo ve en la oposición? ¿En dónde lo ve? Pues yo considero que el nuevo liberalismo resurge con un reto inmenso, María. Este es un reto inmenso, María Camila. Por no decir que produce un verdadero vértigo. Este es un partido que es producto de una lucha por reivindicar el resurgimiento de unas ideas que se habían postrado por la maquinaria, por la politiquería, por las maquinarias en los años 80, y al mismo tiempo que es producto de un sacrificio por los valores supremos de la patria por parte de unos hombres que murieron defendiendo esas ideas. Yo creo que este tiene que ser un espacio que sirva una psiquesía, que sirva una causa, que sirva una bandera superior de reivindicación, de recuperación de las buenas costumbres en la política, de recuperación básicamente de esas ideas de origen liberal. Y pues un partido de origen liberal tiene que convocar a todos aquellos que crean en esas ideas, a todos aquellos que las compartan, y en un ejercicio de democracia pues permitir que participen en ella. Ese es el elemento central para poder asumir este reto tan grande que hoy el fallo de la Corte Constitucional, a quien agradezco, nos abre la puerta. Pues queríamos saludarlo, senador, y celebrar con usted tantos años de lucha, pero sobre todo este merecido homenaje a la memoria de los fundadores como su padre, que dieron la vida por tratar de cambiar este país. Mucha suerte, senador, y gracias por todas las mañanas en que usted nos atendió para hablar de este tema. Gracias a usted, Julio, muchas gracias a usted, porque usted ha sido muy importante y he hablado con su corazón y con una profunda convicción patriótica cuando se ha tratado de este tema. Y gracias, por supuesto, a todo su equipo. Rodrigo Lara, escuchan W Radio.